pasemos del ejercicio a recordar la producción de energía de la célula. Vamos a ver de dónde vienen los protones durante el ejercicio, o sea, la acidosis en esas vías metabólicas, de dónde es que viene. Vamos a ver cómo se comporta eso tanto en el ejercicio moderado como en el ejercicio fuerte, ese manejo de la acidosis dentro del músculo y como determinante de los procesos de fatiga, y algunos procesos grandes de lo que hacemos nosotros en deporte con la famosa curva de lactato y los cambios de entrenamiento en deporte. Bueno, ahí ya está un poquito, pero quisiera que me respondieran primero, aunque ya está ahí en la diapositiva, pero ¿de dónde viene la energía que utilizamos para hablar, caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, estudiar, vivir? ¿De dónde proviene esa energía? De la glucosa, dicen por acá. Sí, de los lípidos. No digamos que cuando se acabe la glucosa, esos son procesos simultáneos. Tenemos vías metabólicas para la glucosa, para los lípidos. ¿De qué más? Ahí están las dos principales fuentes de energía, pero también podemos sacar de las proteínas. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene la glucosa, los triglicéridos, los ácidos grasos? ¿De dónde viene? De la dieta. ¿Sí? Y mirando un poco más allá, ¿qué es lo que hay en la glucosa, en los ácidos grasos? ¿De dónde está esa energía ahí? ¿Cómo la podemos coger? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para sacar esa energía de esos alimentos? ¿Dónde está esa energía? Por ahí oí, en los enlaces, ¿en cuáles? ¿Los qué? ¿Cuáles de esos sacamos energía? ¿Y cuáles son los principales covalentes que están en los glucosa, en los ácidos grasos, en los... ¿Cuáles son el principal, digamos, que elemento que tienen estos, de los cuales sacamos energía? ¿Ah? Carbón. Todos los seres vivos en este planeta, todos, absolutamente todos, vivimos y sacamos la energía gracias al rompimiento y a la energía que hay entre esos enlaces de carbono, que podemos coger esa energía, ¿sí? ¿Y cómo la utilizamos nosotros? Nosotros la utilizamos metiendo esa energía en otra molécula que es de más fácil utilización por el organismo, el ATP. Entonces todas estas vías metabólicas que están viendo, o ya vieron, no sé, ¿están viendo o ya vieron? Ya vimos. Todas esas están hechas es para romper los carbonos, sacarle la energía, ponérsela a un fosfato de una molécula y formar ATP, que se rompe más fácilmente para utilizar esa energía en los procesos biológicos. Esa es la vida. No hay otra forma. Algunos científicos dicen que de pronto en otra galaxia, cuando encontremos vida en otro lado, que probablemente habrá vida, probablemente no utilizan la energía de los enlaces de carbono, sino de otros tipos de elementos. Pero aquí, que todo viene de un mismo sitio, todos los seres vivos utilizamos o hacemos todos estos procesos para sacar la energía de los enlaces de carbono. Tema importante cuando uno va a hacer ejercicio, cuando uno va a vivir. El solo vivir pues está haciendo esto en todo momento. Ya ustedes lo dijeron, básicamente todo se reduce, todos los alimentos se reducen a tres grupos grandes: ácidos grasos, carbohidratos y proteínas o aminoácidos, digamos que es el proteína. Todos tienen enlaces de carbono y a todos somos capaces de sacarle la energía de esos enlaces. No de una manera tan eficiente como se quisiera, pero sí, casi que es como un 40% de lo que aprovechamos de eso, y el resto se nos va en calor, se nos van otras cosas, pero igual. Esto es un esquema de una célula, en este caso una célula muscular, pero en realidad cualquier célula del cuerpo. Simplemente para mostrar, esta sería
la membrana celular, y el otro rectangulito es las mitocondrias, ¿sí? Son las mitocondrias. Esto para mostrarles que tanto para la glucosa como para las proteínas tenemos procesos enzimáticos en el citoplasma capaces de producir ATP, ¿sí? Mientras que para los ácidos grasos no tenemos sistemas en el citoplasma, tenemos que meterlos a la mitocondria para poder sacar la energía, ¿sí? Un recorderis rápido. Entonces ahí llegamos y lo que hacemos es romper carbono, sacar protones, sacar electrones. Eso va a cargar en el caso de la mitocondria la membrana interna de la mitocondria, y eso es lo que nos la pasamos haciendo, rompimiento. Todo llega a un punto común al entrar a la mitocondria, que ya son moléculas de 2 carboncitos, no más, que es el acetil-CoA. Ya hemos hecho varios rompimientos atrás, y ya en esos dos vamos rompiendo y vamos sacando por medio del ciclo de Krebs y de toda la cadena de los electrones, la cadena electrónica. Vamos cargando la membrana, y la producción final es que pegamos ese ADP a otro fosfato para formar ATP, y cogemos esos protones, los unimos al oxígeno y formamos agua y CO2. Esos son los procesos que hacemos a diario, en todo momento. Gracias a ellos vivimos. Vamos a ver un poquito, un recorderis de la parte del azúcar, porque esto de la energía para el ejercicio es importantísimo. Entonces por eso hago un recorderis, y para entender algunos conceptos de ejercicio son claves. La glucosa está ya en el torrente sanguíneo, la sacamos del torrente y la metemos, y para que no se nos devuelva la peguemos a un fosfato, ¿sí? Y formamos la glucosa 6-fosfato. Si no hay necesidad, nos vamos a formar glicógeno. Si no hay necesidades energéticas, ¿sí? Si no, pues arrancamos con la vía de la glucólisis anaerobia, que es comandada por la fosfofructoquinasa, que lo único que hace es hacer esos rompimientos que les digo hasta llegar a piruvato. Si necesitamos energía rápida, probablemente el proceso se nos va a la formación de lactato, porque está saturada la parte de la mitocondria, entonces se va hacia allá. Si no, si tenemos campo en esa mitocondria para entrar y reducirlo, es mejor meternos a la mitocondria, porque allá producimos mucho más ATP, es una fábrica de ATP impresionante, ¿sí? Y podemos obtener de una molécula de glucosa, en general, obtenemos 2 ATPs en citoplasma y hasta 36 ATPs por vía mitocondrial, ¿sí? Entonces, buenísimo, muy bueno, y si lo podemos meter a la mitocondria mejor. Allá el ciclo de Krebs, fíjense que lo único que hace es romper, sacar, producir protones y electrones, cargar la membrana interna de la mitocondria, volverla como una pilita, que haya una diferencia de potencial importante con los equivalentes de reducción. Y ya cuando está cargada, fíjense acá, hay una molécula que es la ATPasa, que cuando hay una diferencia de potencial importante, cuando ya hay carga de energía, ¡rum!, pasa por ahí en esos electrones y pega el fosfato a la ATP. Y todas esas vías metabólicas nos sirven para esto, para sacar esa energía que hay entre los enlaces de carbono de los alimentos y producir ATP, que es la forma, es un enlace. Ya los enlaces de fósforo son más fáciles de obtener esa energía, y eso ya es lo que puede usar, por ejemplo, la miosina para hacer su pliegue y hacer la contracción muscular, o en la membrana para los canales de sodio y potasio, o en donde se necesite ATP. Sí, es más fácil sacar esa energía con el rompimiento del fosfato que tener que romper un carbono, que eso no es, pues es mucho más importante, y eso se hace en esas vías que tenemos diseñadas para también. ¿Clarísimo? Ácidos grasos. El que más usamos es palmitorico-A, que tiene 16 carbonos. Tiene más carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos obtener más energía de una molécula, de una misma molécula. Entonces, mientras en la glucosa teníamos 38, de aquí salen 129 ATPs.
Eso ya empieza a ser importante para el ejercicio y para las adaptaciones con ejercicio, porque uno dice, hombre, si me están poniendo a correr y me están pidiendo energía cada ratico, y energía, y energía, y energía, ¿de dónde debo tratar de buscar obtener más energía? De las grasas, que son más eficientes en la cantidad de energía. Y entonces los procesos de entrenamiento llevan a utilizar mejor las grasas y a mejorar todas estas vías energéticas. Y ahí está como la importancia. En las grasas lo único es que para meterlo necesita, hay un paso previo que va rompiendo de 2 carbonos en 2 carbonos en 2 carbonos, que es el proceso de la beta oxidación. Entonces son otras enzimas que van haciendo rompimientos de la molécula de A2 en 2. Y el resto se mete a vías comunes y hace exactamente lo mismo de las vías comunes para la producción de energía, CO2 y agua. Entonces, con el entrenamiento, fíjense, si yo de un momento a otro uno de ustedes dice, oiga, voy a hacerle caso al profe, voy a empezar a moverme más porque realmente estoy muy quieto, y empieza a salir el domingo a hacer 5 minutos de trote, no más. 5 ya es harto. 5 si no lo ven haciendo de pronto es mucho. Y comienza 5 minutos. Y a la siguiente semana otro poquito. Y a la siguiente semana otro poquito. Y a la siguiente semana otro poquito. Empiezan a hacer adaptaciones ustedes musculares que van diciendo, ojo, esta persona está pidiendo energía, uno de los cambios que tengo que hacer es a nivel energético. Y entonces empiezo a hacer que mis mitocondrias se vuelvan más grandes. Entonces con el entrenamiento las voy volviendo más grandes, con una membrana interna mucho más grande, donde están todas esas enzimas del ciclo de Krebs que acabamos de ver. Y entonces empezamos a producir más, fuera de eso, con mayor eficiencia, porque nos están pidiendo energía. Fuera de eso, más número de mitocondrias. Por favor, oigo mucho ruido. El que no quiera estar, tranquilo, a mí no me molesta estar con 5 o con 10, pero el que esté, por favor, atendiendo, si no, pues les va mejor estudiar en la biblioteca o en la cafetería o en cualquier lado, pero tratemos de no hacer ruido, y no importa de verdad si yo me quedo con 5, no importa, pero mejor no estar. Para eso hay diferentes ambientes. Si uno está en un lado, pues está en un lado sin otro. Sigo. Entonces aumento el número de las mitocondrias, aumento la membrana interna de esas mitocondrias, aumento todas las enzimas del ciclo de Krebs, de la glucosa, de las vías metabólicas de las grasas. Aprendemos o aumentamos las enzimas que sacan los ácidos grasos desde el tejido periférico, desde el tejido graso, para ser utilizados como formación de energía. Y hacemos un montón de cambios energéticos, que ahí se los resumo en lo que ya acabamos de decir. Aumenta el número, tamaño, disponibilidad. Obviamente también tiene que aumentar el flujo sanguíneo, tiene que abrirse vasos allá en ese tejido para que llegue más sangre, para que el intercambio de nutrientes sea mejor, el endotelio mejora, el óxido nítrico. Muchos cambios ocurren porque le estamos diciendo a la célula, necesito que usted sea más eficiente en la energía, necesito que usted crezca, necesito que usted esté más hipertrofiada, que tenga más mitocondrias, que tenga más actividad enzimática, porque el asunto es que necesito energía para mover. Y eso hace que en general el cuerpo aprenda a utilizar en mayor proporción las grasas y en menor proporción los carbohidratos. En mayor y en menor, no quiere decir que no use unas ni use otras, eso es al tiempo. Eso es al tiempo que se está utilizando de todas las vías metabólicas. Pero como tengo más de las grasas y me produce más energía, con entrenamiento yo aprendo a utilizar, sobre todo los entrenamientos de larga distancia, aprendo a utilizar más las grasas y, digámoslo así, utilizar menos los carbohidratos. Por decirles algo, una carrera larga, inclusive una media maratón, una persona no muy entrenada, a la hora de estar corriendo, ya no tiene depósitos de glucógeno en su músculo para utilizarlos como energía, ¿sí? Entonces, porque los depósitos de glucógeno son más complicados, ellos se unen al agua, pesan más,
Entonces nuestros depósitos de energía por excelencia son en grasas, y en grasas sí tenemos para seguir corriendo. Con nuestra grasita normal podríamos seguir corriendo sin parar por lo menos 2 o 3 semanas continuas de darle a la comida. Entonces, ¿qué hace el organismo? Dice, tengo que ahorrar carbohidratos porque eso se me gastan un poco más, y más bien utilicemos más grasas. Y eso son parte de las adaptaciones con el entrenamiento, y que son importantes no solo en atletas, sino, como les decía y les vengo recalcando, no es necesario tener estos cambios siendo un corredor tremendo de larga distancia. No, si yo empiezo a moverme un poco más, estoy diciéndole a la célula que tiene que tener más niveles de energía, que tiene que tener más mitocondrias, que tiene que tener más condiciones, y eso es otra de las cosas por las cuales esto sirve para muchas patologías y para el ser humano en general. Muy bien. Vamos a ver de dónde vienen esos protones, por qué la acidosis es un problema. La acidosis es un problema y es una de las causas de fatiga. Si hay mucha acidosis en el músculo dice, no, hasta aquí llegué, cero, cierro, y tiene que el individuo parar porque no aguanta el dolor en sus músculos por la acidosis. Pero entonces, ¿de dónde vienen esos acidosis? Tradicionalmente, porque así fueron los primeros en investigación, le decían, no, eso es que se aumentó el ácido láctico en su músculo, y eso hizo la acidosis y lo obligó a parar. Hoy en día sabemos que el ácido láctico no es un problema como nos lo habían hecho ver las investigaciones, sino todo lo contrario. El ácido láctico ayuda a manejar esos protones y ayuda en la utilización de energía de otras células. Entonces vamos a ver un poco más en detalle. Entonces lo primero es por la utilización del ATP y por los procesos de la glicólisis anaeróbica. Ahí es donde se produce más protones. ¿Y dónde se produce? Aquí están los pasos. Okay. Tenemos ahí al famoso ATP. Le rompemos uno de esos fosfatos ahí, una de esas uniones del fosfato, ¿sí? Utilizamos el proceso agua, ¿sí? Y de ahí metemos el oxígeno y el hidrógeno a la molécula de ADP y liberamos un protón. Entonces, cada vez que hacemos un rompimiento de ATP en ADP, estamos liberando fotones. Y si nos estamos gastando mucha energía en esa contracción muscular, pues estamos liberando más protones. Y eso va a llevar a una acidosis si no hacemos algo o si el ejercicio no para. Ese es uno de los puntos más importantes. Y llegó el momento del descansito rápido. Sí. Entonces, por favor, todos de pie y hacemos lo que hace la niña. Espérense. Arriba, rápido. No tenemos mucho tiempo que perder. Rápido, los que se paren más rápido, por Dios. Rápido. ¿Tienes algún problema en la rodilla? No, arriba. Aquí, ¿por qué no se pararon? Ustedes, señores, si no se paran, se pueden ir, a no ser que tengan alguna lesión, algún problema, no sé. ¿Tienen alguna lesión? Ok. ¿Por qué no se paran? Dios mío, pereza. Un estudiante de medicina no puede ser perezoso, sino ¿qué hacemos? Muy bien, y vamos a hacer lo que hace la niña. Estiremos bien, intentemos tocar allá el techo. Intentemos tocar. Vamos. Ahí vamos a hacer. Ahora van a hacer esto, van a hacer una palmadita debajo de la red. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un movimiento de hombros hacia adelante. Miren cómo traquea esos hombros en algunas personas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listos? Ya se pueden sentar. Fíjense que con eso puedo tomarte el pulso.
Hacen 105, no está tan mal, alrededor de 105, 110, no está mal. Con seguridad otras personas con solo esto ya están en 150, 145, ¿sí? Indicando algo de condicionamiento. ¿Haces ejercicio? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los protones de la glicólisis anaerobia. Aquí hay varios sitios de producción de protones. Cuando le colocamos el 6-fosfato, si viene la glucosa de allá arriba y la metemos, al meterle el fosfato, estamos botando otra vez un protón ahí, en ese paso. Y en la vía como tal, estamos botando 2 protones en 2 pasos específicos que ya se los voy a mostrar. Entonces fíjense ahí todos los puntos. Entonces por un lado la utilización del ATP, por otro lado al fijar la glucosa que viene de sangre, por otro lado en 2 partes diferentes del proceso de la glicólisis anaerobia, que los vamos a ver. Entonces fíjense aquí, cuando la glucosa se le une el ion fosfato para anclarlo a la célula y entonces queda la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Fíjense aquí cómo está ejemplificado. Entonces se va un oxígeno, un protón y se sale otro protón. Ahí como resultado total se vuela ese protón y queda ahí en el citoplasma. Ese es uno de los pasos, que si estoy haciendo ejercicio estoy cogiendo glucosa, mucha glucosa del torrente sanguíneo, porque estoy utilizando y no me da pie para que solo estemos a cargo de glicógeno, sino que tenemos que estar cogiendo glucosa del medio extracelular. Y el otro paso, la fructosa 6-fosfato, para pasar a fructosa 1,6-bifosfato. Fíjense ahí como otra vez también rompemos allá, sacamos y mandamos ese fosfato y otra vez como resultado final está la producción de un protón. Pues ahí está el otro paso de la vía. Y aquí el otro paso para la generación de NAD y para formar 1,3-fosfoglicerato, y el NAD es uno de los equivalentes de reducción que va a la mitocondria también para meterse allá a la cadena electrónica y para la producción de energía. Aquí otra vez se me produce otro protón. Entonces ahí está el resumen, está toda la vía y ahí está la fuente de protones, donde está en la primera columna los derivados de la glucosa y en la segunda columna los que vienen de glicógeno. Si viene de glicógeno, entonces tenemos una producción menos de un protón. Y ya para la formación de piruvato, ahí utilizamos 2 protones, o sea que la producción neta son de 2 y de 1. 2 protones si viene la vía de la glucosa, 1 protón si viene de la vía del glicógeno. ¿Cómo utilizamos esos protones durante el ejercicio? Entonces, por un lado está por la formación de lactato, por otro por la formación de fosfocreatina, por otro por la formación de gas carbónico y por las proteínas. Es decir, ¿cómo manejamos esos protones? Estamos produciendo acidosis. Si no la manejamos, nos va a dar fatiga y paramos. Entonces tenemos 4 mecanismos buffer grandes de utilización. Un mecanismo grande es la formación de lactato. Entonces fíjense que ese lactato en realidad no nos está haciendo mal, sino más bien es uno de los mecanismos buffer para captar esos protones. La formación de fosfocreatina es otra forma donde vamos cogiendo protones. Acuérdense que la fosfocreatina es otro compuesto que me permite tener como reservorios pequeños de energía lista para utilizar y para poder pasar de ADP a ATP. Y entonces tenemos ahí en la célula botadas esas moléculas que nos van captando y nos van teniendo en sus enlaces la energía. La producción de gas carbónico es otra forma donde botamos protones, y eso ya es a nivel pulmonar, donde hacemos que botemos. Por eso después de cierto nivel de ejercicio la frecuencia respiratoria se aumenta mucho más de las necesidades de oxígeno, y es para botar protones por intermedio del pulmón.
y pegándose a proteínas intracelulares, que es otra de las formas donde podemos manejar ese pH para que pueda seguir funcionando el músculo y no se nos produzca fatiga y no nos haga parar. Entonces fíjense la formación del lactato, cómo se utiliza un protón. Entonces el lactato toma protones, ¿sí? Y además brinda equivalentes de reducción. O sea que está siendo importante no solo para hacer buffer de esos protones, ¿sí? Sino para la utilización, para la producción de energía. Por ejemplo, esa molécula, hoy sabemos que el lactato, cuando se produce, por ejemplo, una célula funcionante que está ya produciendo lactato en todo momento para hacer buffer de ese lactato puede salir y servir, por ejemplo, de fuente de energía de la célula del lado, o puede salir al torrente sanguíneo y servir de energía, servir de fuente de energía para otros procesos en otras partes. Entonces, realmente ya llegó la época de la reivindicación del lactato. Porque antes se pensaba que era el lactato el producía, porque los primeros investigadores medían el pH de la célula, ¿sí? Y entonces el pH cada vez estaba más ácido a medida que iba funcionando, y él observaba que paralelamente el ácido láctico o el lactato se aumentaba en forma lineal también, ¿sí? Entonces decía, no, pues lo que está aumentando esa acidosis, o lo que está haciendo esa acidosis, es el nivel de ácido láctico y de lactato. Y resulta es que va en paralelo, pero porque está sirviendo de buffer para esa producción de protones. Entonces hoy en día ya sabemos que realmente no es la causa de producción de protones, sino todo lo contrario. Es una partícula que nos está ayudando a servir de buffer y también nos sirve como nutriente. La fosfocreatina es la otra forma de su producción también. Está la creatina fosfato más ADP, ¿sí? Y al pasar a la producción de ATP estamos cogiendo protones y estamos manejando esos protones. Y ahora vamos a poner dinámico todo esto. Ya entendiendo de dónde son esos mecanismos, esto es lo que pasa en un ejercicio, en lo que llamamos nosotros estado estable o el steady state, que es un término famoso en ejercicio, porque es un ejercicio que me permite un equilibrio. Entonces, por ejemplo, un corredor, para poder correr 6 horas, él no puede estar con sitios de acidosis porque pararía un poco de tiempo. Él tiene que lograr estar en un estado estable, es decir, donde no se aumente ni se disminuya el pH, sino que esté estable, con niveles de nutrientes, con niveles de actividad que le permitan un ejercicio de larga duración sin fatigarse, ¿sí? Eso obviamente va a ser muy individual y es aproximadamente por debajo, o está alrededor del 60% del máximo consumo de oxígeno, ¿sí? Esos son términos que pues que iremos viendo de a poquitos. Aquí lo que me interesa es que hay un ejercicio fuerte y un ejercicio moderado. El ejercicio moderado es un ejercicio tal que me permite hacerlo por mucho tiempo sin que me fatigue. El ejercicio fuerte me obliga a parar. Eso es muy individual. Por ejemplo, si yo no tengo condición física, si alguno de ustedes que no hace nada de ejercicio sale este domingo, como les digo, a correr, probablemente en un trote suave no van a ser capaces de durar más de 5 minutos. Porque están... ¿Qué es eso? Estoy por encima del 60% del máximo. Estoy produciendo más protones de lo que debería. Estoy obligando a todos los sistemas de buffer. Estoy aumentando mi frecuencia respiratoria para salir de esos buffers. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy haciendo un ejercicio tal que supera mi 60% del máximo y entonces me lleva a la fatiga rápidamente. Entonces eso es muy individual, porque depende de la maquinaria que tenga cada cual, ¿sí? Si yo tengo a un corredor de fondo o a un ciclista como Nairo, que ahorita está pues más famoso que los corredores de fondo, ¿sí? Él para hacer 6 horas de una etapa de Francia, ¿sí? Tiene que estar en estado estable la mayor parte.
Solo en los sprint, ¡pam!, se meten allá, ¿sí? Y ahí llegan muertos, pero porque ahí sí se metieron al máximo. Pero él tiene que saber regular esto, tiene que saber atacar, tiene que mandarse a ejercicio fuerte que le lleve a acidosis, pero luego regularse y otra vez recuperarse y llevar allá para poder estar. Pero entonces ese nivel de él es mucho más alto que el de cualquiera de nosotros. ¿Okay? Un paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto, que ha tenido algún problema, caminando a esta velocidad, como todos sus sistemas están disminuidos, pues caminando a esta velocidad, no me digo, no aguanto porque estoy muy cansado. ¿Clarísimo? Eso es muy individual, depende de qué tanta maquinaria tengamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un ejercicio submáximo por debajo del 60% del umbral? Que está trabajando la célula muscular, está gastando ATPs, ¿sí? Está rompiéndolos, formando ADP, más fosfato, más protones, ¿sí? Pero esos protones están yendo a la mitocondria y se están utilizando en producción de más ATP y más ADP. Hay un equilibrio, no nos sobra. Entonces, por las vías de la glucólisis también estamos produciendo ATP y estamos gastándolo en el trabajo muscular. Estamos produciendo protones, pero esos protones van a la mitocondria también y se están utilizando en producción de ATP. Entonces estamos como en un equilibrio. Estamos produciendo protones, pero todos los protones que estamos produciendo los estamos utilizando para la contracción muscular. Y entonces por eso podemos hacer un ejercicio de larga duración. Entonces la mayoría de ustedes, por ejemplo, si yo les digo vamos a caminar de aquí al aeropuerto El Dorado, la mayoría de ustedes pueden hacerlo, así no tenga muy buena condición. Para la mayoría de ustedes vamos a ir en un estado estable y vamos a lograr hacerlo. Ya después vienen las fatigas por otros lados, por los tendones, por los talones, por las fascias, pero por energía, como que tenemos la energía suficiente para llegar allá sin estar en un estado de acidosis. Mientras que si ya les digo vamos a darle 10 vueltas a la cancha de fútbol, ya solo los que tengan una maquinaria tal que le permita aprovechar todas esas energías son los que van a poder hacer un trote continuo. Los que no, pues se van a ir quedando en el campo. ¿Clarísimo? Pongamos un ejercicio fuerte. Ejercicio fuerte, aproximadamente 110% del VO2 máximo, muy fuerte, una velocidad, pique. Nos están pidiendo energía en esa célula muscular, estamos gastando energía, la producción de protones aumentó tanto que ya no se pudieron utilizar todos en la mitocondria, sino que se empezaron a acumular. El lactato tuvo que subir y creció toda la vida del lactato porque no se pudo entrar más carbohidratos a la mitocondria porque hay trancón, está a su máximo de utilización, ¿sí? Y entonces pues se va a la producción de ácido láctico, trata de coger protones, trata de sacarlos de la célula para que sean utilizados por otras fuentes de energía, pero en general estamos desbordando y alterando ese equilibrio y estamos haciendo que se produzcan más protones de los que podemos manejar, estamos entrando a acidosis. ¿Y eso qué quiere decir? Máximo 2 o 3 minutos de ejercicio y ya la persona tiene que parar, lo obliga a parar, y es una de las formas pues de fatiga, es una de las formas, es por acidosis, a pesar de que estén al máximo todos los mecanismos de buffer del órgano. ¿Clarísimo? Esto, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ejercicio, pero pues, es que tiene que ver ejercicio. Es que cuando uno exige su cuerpo a estar por debajo del 60% o por encima del 60% de su máximo, no solo es el ejercicio. ¿Qué otra situación puede llevarlo a uno a estar en una utilización de energía de esa forma? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? Miedo, bueno, las catecolaminas solitas. ¿Qué otras cosas? ¿Ah? Placer, pero eso es no tanto. Bueno, la otra forma que se usa cada día más, y lo van a ver ustedes, cada día hay más. Normalmente nosotros teníamos aparatos de medición de ácido láctico en el centro de alto rendimiento, en los consultorios de deportólogos, nosotros nos la pasábamos midiendo eso. Ahora es muy común que lo estén midiendo en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, esos pacientes
que están excediendo sus máximos de producción de energía, está pasando esto mismo. Y ellos tienen que evitar. Y entonces se la pasan diciendo, venga a ver, ¿será que le falta oxígeno? ¿Será que le falta esto? Para tratar de evitar que la producción de protones sea mayor a la utilización y que esa persona sobreviva. Ya es sobrevivir. El deporte de rendimiento tiene mucha relación con el cuidado intensivo. Está el individuo haciendo su máximo, en este caso para sobrevivir. ¿Clarísimo? Claro. Sí tiene una relación con la acidosis, como acabamos de ver. No entendí bien. ¿Qué le pasó a tu paciente? ¿Qué le hicieron? ¿Tomó alcohol? Ajá. Claro. Ajá. Lo que pasa es que si estás inhibiendo toda la vía de la glucólisis anaerobia, ahí podría servir, depende de dónde se esté haciendo ese proceso. Es que ahí hay una cosa interesante. Una es en la célula, adentro de la célula, ¿sí? Y otra es todos los mecanismos que me estás hablando ya de hígado, que son otros ciclos ya más macros, ¿sí? Aquí la producción entonces estaría inhibiéndose los procesos de gluconeogénesis para la producción de glucosa para salir al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y entonces ahí la pregunta es, ¿sería benéfico o no el lactato? No, yo diría que ahí estamos bloqueando también la producción de energía porque no estamos dando a la vía y entonces no estamos pudiendo utilizar el lactato como fuente de energía para la producción de NAD, para el ingreso a la mitocondria. O sea, también estaríamos alterando la energía de ese individuo por bloquear la vía. ¿Sí? No sé si respondí o no respondí. Ok. Bueno, sigamos. Y ahora, curva de lactato y cambios con entrenamiento. Usamos mucho el lactato nosotros en deporte. Usamos mucho el lactato en pacientes, sobre todo en rehabilitación cardíaca. Porque es una molécula que podemos medir en sangre periférica, y que nos está hablando de cómo está esa producción de protones y esa relación entre producción y utilización de protones en el organismo. Entonces es una forma relativamente fácil de saber qué está pasando en esos procesos bioquímicos mitocondriales. Entonces la utilizamos desde, comenzó a utilizar en Alemania como en 1960 y pico, 70, fue tal vez los primeros artículos, y se han venido utilizando a lo largo del tiempo y se usa mucho en el entrenamiento deportivo para ver qué carga. Entonces, si yo puedo medir el lactato, fíjense acá por ejemplo, esta es una curva clásica, esta es tomada por mí, de un patinador tal vez, cuando yo era médico de la selección Colombia de patinaje, y aquí les tomaba una velocidad, 4 metros sobre segundo, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, ¿sí? A 4 metros sobre segundo, una velocidad más o menos pues adecuada para ellos, los niveles de lactato en sangre por debajo de 2 milimoles por decilitro, regulado. Le aumenté la velocidad en el protocolo a 5, le aumenté la velocidad y siguió el mismo nivel de lactato. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía, a pesar de que está haciendo más trabajo, está pidiendo más energía, todavía estamos por debajo del 60%, hay un
un equilibrio entre la producción y la utilización o el buffer también de esos protones. Bien, le subo a 6, lo pongo más rápido ahí en el circuito, en el patinódromo, lo pongo ahí más rápido, y vuelvo y le tomo, igualito por debajo de 2. A 7 empezó a subir, a 2, aquí, a 8 ya empezó cerca de 3, a 9 se disparó por encima de 4. Cuando pasa de 4 en general es que ya estamos, nosotros lo decimos, por encima del umbral. Y ya a otra velocidad, a 10 ya estaba en 7, ¿sí? Y a 11 ya estaba en 9 y ya no pudo seguir, ya no pudo con la otra velocidad, ya llegó a la partida. Entonces, si yo hago esto en el entrenamiento, bueno, esto otro es la frecuencia cardíaca, que fíjense que también tiene una relación importante con la intensidad del ejercicio. Entonces, a 4 el hombre estaba, o esta persona estaba a 130 más o menos latidos por minuto. Aquí a más velocidad ya subió a 135, 140, 150, hasta que llegó en el máximo de lo que hizo a estar alrededor de 196 latidos por minuto. Una relación muy lineal al aumentar las cargas de ejercicio, y por eso utilizamos la frecuencia cardíaca también como un indicador de lo fuerte del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, el entrenador dice: quiero saber cuánto es la máxima velocidad que puede mantener este sujeto, ¿sí?, sin que esté entrando en procesos de acidosis. O sea, lo más rápido que pueda ir, pero en estado estable. Pues ahí ya tiene un valor importante, y para el corredor ya tiene un valor importante, porque quiere decir a qué velocidad yo debo correr mi maratón, a la máxima velocidad posible, sin que me desequilibre, sino que pueda seguir, pero a la máxima velocidad posible. Y entonces el lactato empieza a ser ahí una herramienta interesante para saber cuál es esa velocidad a la que debe ir. También para entrenamiento es importante, es decir, a qué velocidad debo entrenar para que estar entrenando todo mi sistema de mitocondrias, de producción de enzimas, de ciclo de Krebs, de capilares, de esto, a qué velocidad debo ir. Y cuando hago trabajos de intervalos o trabajos más fuertes, digámoslo así, a qué velocidad debo pasar. Entonces yo tengo más herramientas para saber qué está pasando con el individuo, cómo está su producción de ácido láctico. Aquí, por ejemplo, hay varias. Esto lo tomé cuando estaba yo de médico en el IDRD hace tiempito. Le tomábamos a todos los corredores de fondo, tanto de velocidad como de todos los de atletismo, fondo, semifondo, velocidad, ¿sí? Y aquí están varias curvas de lactato de ellos, ¿sí? Varias curvas de lactato. Dice que aquí ya las velocidades bajaron, o sea que esto sí es atletismo, lo otro es patinaje. Aquí, fíjense, yo les hago la pregunta a ver cómo sería. ¿Cómo podría saber yo ahí cuáles son los que tienen más fondo? Los que pueden hacer más distancia con, digamos, más distancia sin llegar a la fatiga. ¿Cuáles creen? ¿Los de? O sea, ¿y los colores cuáles serían? Los verdes. Entonces, evidentemente los verdes son corredores de fondo, estos intermedios son de semifondo, y estos, ese amarillo y esos son de velocidad, ¿sí? De velocidad. Ahí entonces, por ejemplo, digamos, si el umbral de 4, digamos que fuera el umbral de 4 milimoles, ahí de todo, no, 4 milimoles, este amarillo llegó a 4 metros por segundo, 4.2 metros por segundo, ya llegó al umbral, y fíjense que llegó y se fatigó rápidamente, ¿sí? Mientras que este corredor de fondo a los 5
donde este ya estaba fatigadísimo, a los 5 este iba coteadísimo, todavía estaba por debajo de 4, por ahí 3, con un equilibrio entre su producción y su gasto que le permitía avanzar distancias. Y ya estos, alrededor de 5,5 metros por segundo, es que llegaron a ese umbral, a ese desequilibrio y a acercarse a la fatiga más rápidamente. ¿Qué espero yo entonces? ¿Qué hacíamos nosotros y qué hacemos? Patinaje, por ejemplo. Entonces fíjense, estos son casos reales de patinadores donde en las etapas del entrenamiento, en la etapa de acondicionamiento, al inicio de la temporada, esta era la curva de ese patinador al inicio de la temporada. Y después de un entrenamiento volvimos a hacer un control. Fíjense cómo la curva se va desplazando a la derecha. ¿Clarísimo? Pongámoslo en un paciente de rehabilitación cardíaca que ha sufrido un infarto, ¿sí? Que no queremos que llegue a procesos de acidosis, porque no sería conveniente para él. Necesitamos que el ejercicio que él haga esté la mayor parte del tiempo en estado estable. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a caminar, ¿sí? Lo pongo a caminar a una velocidad y le saco sangre. Nosotros le sacamos usualmente del lóbulo de la oreja o del dedito, de uno de los deditos, el dedito índice. Nos gusta mucho el lóbulo de la oreja porque es muy fácil de sacar una gotita y uno pincha, uno forma como un triangulito y hace una punción y saca una gotica, y la gotica va por química seca, se mete en un aparatico y ese dato lo tenemos en... Pues si hoy hay más tecnología, yo lo tenía en 1 minuto, no, ni siquiera 30 segundos. 30 segundos ya tenía. Entonces está uno con el paciente y chan, y pum, le medía 2. Estoy en un nivel, le puedo poner un poquito más, pongámoslo a caminar más rápido, y hacemos. Usualmente para esos estados uno debe dejar pasar 3-4 minutos del mismo ejercicio antes de medir. Entonces 3-4 minutos y le tomo blanco, ¿sí? Y está en 3. Bien, intentemos hacer un trote suave. Hacemos un trote suave, lo tomamos, ¡pum! Está en 5. No, ya no, todavía no estamos para trote suave, todavía estamos para una velocidad rápida, y ahí le estamos enseñando a la persona también a qué velocidad debe ir para sus procesos de rehabilitación. ¿Okay? Entonces estamos haciendo un trabajo mucho más centrado en lo que queremos, ayudado por toda esta bioquímica y toda esta expresión de lo que está pasando. Y fíjense que no es más, y este sistema es energético, y así es que ustedes deben integrar todo lo que van aprendiendo, porque eso no debe quedar por allá en el libro ni en su mente, sino es que esto tiene toda una relación con el diario vivir, con las situaciones también del riesgo de las personas y de utilización de la energía. Entonces fíjense, ya para terminar, que si yo entreno, estoy mejorando todo esto. Y no digo a un nivel de deportista, obviamente un deportista entrena y mucho más. Por decir algo, el máximo músculo cardíaco, el máximo músculo aeróbico es el músculo cardíaco. Él tiene que estar en estado estable todo el tiempo, porque él no puede parar, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, la relación de tejido con respecto a mitocondrias es más o menos son como el 6% más o menos de mitocondrias con relación a músculo y a tejido. Por más de que entrenemos un sistema cardiovascular o un músculo estriado, lo máximo que llegamos es a que sea más o menos el 4-5% de ese tejido, ¿sí? Es un entrenador de fondo, ¿sí? Pero uno de ustedes que no haga mucho ejercicio, probablemente sus mitocondrias estén alrededor de el 2%, 1-2%. Y con un entrenamiento no muy grande pueden subir al 3%. Y eso ya quiere decir más capacidad de producción de ATP, más capacidad de respiración muscular, de respiración mitocondrial, más capacidad de producción de energía,
más salud también. ¿Clarísimo? ¿Preguntas? Entonces, como decíamos, si hay más acidosis, hay más lactato. Y eso era lo que nos confundía. Que decíamos, uy, ese lactato es el malo. ¿Eh? Sí. Entonces, esta es porque él está respondiendo a un nivel mayor de protones, está respondiendo a que las vías citoplasmáticas están aumentadas, está respondiendo a que la mitocondria y trancón no puede, está en su máximo de utilización de protones, entonces no está pudiendo utilizar más, y por eso se ve reflejado en que se aumente esta molécula. Claro, sí. Sí, porque lo que está jalonando es la utilización de ATPs. El cuerpo tiene que echar mano de todos los mecanismos que tenga para producir más ATPs. Y todos los mecanismos es que prende al máximo su glicólisis anaerobia, prende al máximo todos los procesos aeróbicos que tenga, prende al máximo su ciclo de Krebs, la entrada de estos elementos a la mitocondria. Todo está activa, prende al máximo las producciones de fosfocreatina para utilizar y para producir más ATP a punta de los protones y de todo lo que está allí. Todos los sistemas están al máximo en el ejercicio máximo. ¿Sí? Entonces, antes decíamos que el lactato era el causante. Cuando uno hace ejercicio y se pasa un poquito o queda dolorido al otro día, es clásico que quede dolorido al otro día, pero que queda más adolorido a los 2 días, y el máximo dolor está a los 3 días después de un ejercicio que uno se para. Por ejemplo, les pasa cuando juegan fútbol, juegan algún deporte y quedan que no pueden ni subir las escaleras los 2 o 3 días después. Eso se decía, es el ácido láctico antes. Hoy en día sabemos que el ácido láctico, por más de que se haya aumentado, el cuerpo lo utiliza el máximo 1 hora, ya no hay ácido láctico ahí que se esté molestando. ¿Qué es? Inflamación, ruptura, lesión, ¿sí? Sobre los músculos. O sea, si yo miro músculos, hay ruptura de las miofibrillas, de la miosina, actina, hay pedacitos de miosina, actina por todo lado, hay inflamación, hay también elementos de inflamación, hay polimorfonucleares, hay una batalla ahí porque se rompió el músculo, ¿sí? Y eso es lo que la inflamación. Por eso sirve los AINES para ese tipo de dolor. Entonces, muchas veces y muchos corredores usan AINES y muchas cosas, y hay un exceso de uso de AINES porque ayuda mucho en ese dolor de inflamación. Eso depende de qué grado de fatiga llegas. Porque si has forzado mucho, casi ni te puedes mover. Eso es impresionante. Y llegas al calambre rapidísimo, llegas a la fatiga rapidísimo. Ahí también son los procesos de catecolamina, de inhibición de las molestias, de que el calentamiento de por sí pone a causar otros músculos en el movimiento, pero igual lo que está produciendo es esa inflamación que se da. Eso es una cosa, aunque preferimos un daño, porque este que ya estamos hablando es un daño demasiado fuerte. No pain, no gain. Esa es la frase famosa del fortalecimiento muscular.
hemos visto es que no hay necesidad de hacer un daño tan grande. O sea, si uno se pasa, ya tampoco. Pero ese es el arte del entrenamiento, que no es tan fácil. Generar una carga tal que dañe, que genere adaptaciones, pero que no sea tan contraproducente tampoco, ni que no produzca adaptaciones. Pero ese es el arte. Entonces, en una de estas que queda algo bloqueado, eso fue un exceso y lo puede llevar a una tendinitis, y puede llevar a una molestia. Debe haber algo de sensación que nos está indicando que sí hubo un trabajo y una relación. Pero, y en términos de salud, la gente odia esa frase de no pain, no gain, porque dice, no, yo puedo entrenar sin sentir esos dolores, si voy llevándolo poco a poco, si me demoro más, puedo hacerlo y puedo llevarlo. No sabía que proveniera de la frase a mirar la cara. Es diferente a todos los demás. Si sigues haciendo daño, Pero es diferente. Pero es una pequeña diferenciación central. no, pues lo consideramos como que está en un estado grande de fatiga. Pero si se deja seguir, si termina en una tendinitis, en un desgarro, Tú estás en el grupo de amigos, ¿sí o no? claro. Tú eres de nuestro grupo de amigos. Juan Pablo. Yo no tengo grupo.